Fíjense la historia que le vamos a contar. A Mexicanos contra la Corrupción, la parte de investigación, hizo esta investigación sobre cómo se gasta el dinero de salud, pero sobre todo esta parte que platiqué con Sofía Ramírez Aguilar, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es sobre vacunas. De esto platicamos. Se trata de identificar todos aquellos espacios de discrecionalidad donde no se están rindiendo cuentas, donde están exagerando cifras, donde no se están dando los diagnósticos. ¿Y qué pasa? Hay desabasto, hay camas que no están utilizadas en los hospitales, hay consejos de distintas empresas metidos en las decisiones de salud. Y bueno, pues eso es todo lo que se presenta en este estudio de salud deteriorada. Es decir, con algunas cosas que sabíamos, es decir, desabastos y etcétera, tratar de encontrar por qué. Exactamente. Nosotros no nos metimos a buscar información que no estuviera pública, y aquella que no estaba pública y que teníamos indicios, lo solicitamos por la vía de la transparencia. En algunos casos tuvimos suerte, en otros no tanto, pero eso también se muestra en el estudio. ¿Qué encontraste? ¿Qué sí encontraste? Lo que sí encontramos, y te voy a contar hoy, porque fue lo que se presentó hoy, es el tema de cobertura universal de vacunación. Y mira, me gustaría empezar con una historia. Tú llegas con tu chilpayatito recién nacido a la clínica de salud a que te lo vacunen. Y si tuviste suerte, te dieron un cartoncito, cartilla de vacunación. Si no, pues en una fotocopia y así llegas. Y resulta que vas por 3 vacunas y no hay más que una, o ninguna. Te vas a otra clínica de salud, a otro hospital, con otro pediatra o lo que haya disponible. Y así, 3, 4 días de trabajo perdidos para cada uno de los padres de familia que lleva a sus hijos. Bueno, cada vez que alguien no vacuna o no recibe una vacuna en la primera vuelta, la probabilidad de que regrese disminuye. Dicho lo anterior, en México se mueren más o menos 2.600 niños menores de 12 meses al año por enfermedades prevenibles. ¿Con una vacuna? Con una vacuna. Entonces, ciertamente el argumento del gobierno será, es que no todos son vacunas. No, pero en gran medida sí, y ahí es donde vamos a platicar. Cuando tú te das chance, más bien, cuando a ti te vacunan todo el esquema completo, significa que, por ejemplo, durante el primer año de vida recibes 5 tipos de vacunas, ¿no? Pero eso es solamente el esquema, digamos, de cada uno de los tipos. Ahora falta completarlo y que sea oportuno. Oportuno significa que tienes que regresar por algunas vacunas 1, 2, 3, hasta 4 veces. Eso es la oportunidad. Entonces, si tú no recibes tus 12 dosis a tiempo, pues la probabilidad de que no estés bien cubierto disminuye. Y entonces tienes un problema, porque lo que acaba pasando es que escuchamos las cifras de la Secretaría de Salud que dice que tenemos 90% de cobertura en recién nacidos y resulta que no. Estamos como más o menos en 47% de cobertura real y oportuna. O sea, la mitad lo que dice la Secretaría de Salud. La mitad. Entonces, eso en real y oportuna, es decir, tener la batería que necesitas antes de cumplir un año. Porque no tenemos un registro uninominal de un niño, una cartilla. Tenemos cartoncitos. ¿Cómo? Pero si tenemos cartillas. Los cartoncitos no se pueden cruzar con información, y si alguien lo pierde, y si recibes 2 vacunas iguales, pero no una tercera diferente. Aclárame algo, ¿la Secretaría no sabe? La Secretaría ¿Qué lo pasa sabe. en las cartillas? La Secretaría no sabe lo que pasa en las cartillas. ¿No tiene un registro de cartillas? Ah, bueno, depende. ¿La cartilla 640.383B es de Juan Pérez? Las cartillas no tienen número. Tan es así que cuando ha habido desabasto de cartillas sacan fotocopia y eso entregan a los padres. Pero eso no es nuevo. O sea, no hay un registro centralizado. No hay un registro centralizado y cada centro de salud abre un libro enorme. Entonces el 90% es de la imaginación de alguien. El 90% viene de las declaraciones de los funcionarios, de los directores de las clínicas, de los directores de los centros de salud, y tal cual consolidan una cifra que se vuelve un número, pues, imaginario, que no tenemos respaldo de dónde salió. Entonces se calcula a veces a partir de abasto, a veces a partir de compras, a veces a partir del universo de niños que llega. Tenemos el caso de Chiapas, por ejemplo. Ahí sabemos que el ISSSTE hace un par de años vacunó en 480% a los niños. ¿Cómo que en 480%? Esa es la misma pregunta. No sabemos. Entonces tienes 3 hipótesis. Puede ser porque había más niños de los que atiende el ISSSTE y son derechohabientes, entonces pues sustituye prácticamente a la labor de la Secretaría de Salud del Estado. Puede ser porque tengas pues una sobrecompra y por tanto un desperdicio de 300% de la vacunación, o simplemente puede ser una mala estimación de alguien que la puso en un oficio y lo envió a nivel central. Pero hoy sabemos que se vacunaron 480% de más. Y lo podemos respaldar con el oficio recibido, o sea, sí. Entonces, todo esto para decirles
que es muy importante que nos demos cuenta que la diferencia en la vacunación, en las cifras que recibimos en los informes de gobierno, el 90% no son reales. Cuando a mí me dicen, madre de familia, tenemos una cobertura del 90%, yo me quedo tranquila, porque si yo no vacuno a mi niño, seguramente habrá alguien más que sí lo vacune Claro. y nadie se enferma. Pero si yo me entero que estamos al 50%, vaya, el sentido común, la información, que esa es la que está faltando, me dirá, ve a vacunar a tu hijo, porque al final del día ese niño está en riesgo.